Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar, la noche de hoy jueves 18 de abril. Un gusto saludarles. En la próxima hora les llevaremos las noticias nacionales e internacionales junto a mi compañera Judith Bellino. Buenas noches, Judith. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Es un gusto saludarle a usted y, por supuesto, darle la bienvenida a todas las personas que fielmente deciden informarse con la emisión estelar de Canal 11. Estamos listos a esta hora para presentarle nuestro segundo bloque de titulares. En voraz incendio de vivienda mueren 2 niños en Aguas, gracias a Dios. En hechos diferentes en el norte del país, pobladores toman justicia con su propia mano y liquidan a 2 supuestos delincuentes. Shin Fujiyama logra reto y sobrepasa la meta para la reconstrucción de escuela experimental de Tegucigalpa. Esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. Han desarticulado en Roatán una red de pornografía y trata Esto ha sido liderado por extranjeros y, oigan bien, apoyados presuntamente por policías y funcionarios judiciales. Antes de pasar esto, hoy hablaba con una persona que me decía de las maras y que las maras tenían también trato con la policía. Pues hoy que han desarticulado esta red de pornografía y trata, se menciona de funcionarios judiciales que estarían y policías que estarían vinculados con extranjeros, esto en Roatán. Giovanni. La policía desarticuló una supuesta banda integrada por 4 individuos dedicados a la trata de personas y pornografía infantil en Roatán, Islas de la Bahía. Lo triste y lamentable es que está integrada, además de extranjeros, por policías y servidores judiciales que hacían de las suyas en la zona, según el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez Velázquez. Ese trabajo de investigación se venía haciendo desde hace varios meses. Los macabros planes en contra de las inocentes se dan por la cantidad de turistas que llegan a ese sector que buscan este tipo de agrupaciones para satisfacer sus bajos instintos, en perjuicio de víctimas que en este año suman 105 afectados por ese flagelo, de los cuales uno pertenece a la comunidad LGTBI, 27 niñas, niños 16, mujeres 60 y hombres 1. 3 capturas de una banda o una estructura criminal conformada por 4 personas, de las cuales el cuarto ya había salido del país, que se dedicaban a la pornografía infantil, a la explotación sexual comercial, igualmente también hacían asociación ilícita y los hemos capturado este día en un trabajo articulado. Para afianzar los trabajos en ese sector insular que se presta para la comisión de esas irregulares acciones por parte de esas asociaciones delictivas, el Ministerio Público ya ha iniciado diligencias para asegurar varios negocios en la zona insular que, según investigaciones, es donde se concretaban los delitos en perjuicio, en su mayoría, de menores indefensos. Se está pidiendo que los negocios que estaban involucrados en esta red también se proceda con el aseguramiento y la privación definitiva de los mismos. A criterio de expertos en el tema, las autoridades encargadas del combate del flagelo están dando resultados que son positivos para frenar esos actos que ponen en mal predicado el país y más en esa zona que es explotada en el tema turístico. Y las autoridades están desarrollando trabajo en equipo para hacer este tipo de investigaciones. Este tipo de investigaciones cuesta, porque en Islas de la Bahía, desde hace más de 1 año y medio, cerca de 2 años, la Policía Nacional está trabajando fuertemente con otras instituciones y está generando también una conciencia ciudadana justamente en ese sector. ¿Por qué? Porque es un sector donde visitan varios extranjeros. Y recuerden los casos especiales que se han dado en Islas de la Bahía. Las autoridades encargadas no descartan ni afirman que esta agrupación tenga que ver en la desaparición de la joven Angie Peña hace más de 2 años. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres condenaron que los encargados de velar por su seguridad se ven involucrados en actos ilícitos que vulneran físicamente. Tal es el caso donde varios policías se vieron salpicados por presunta participación con estructuras criminales. Muchas autoridades, operadoras de justicia que tienen que ver por la seguridad de las mujeres, la vida de las mujeres y de las personas en general en el país,
están involucradas en actos delictivos, están o agreden a las mujeres, las hacen sentir inseguras, porque ahora estamos hablando de que esa red había policías y que incluso se reconoce por parte de las autoridades, pero también es cierto que así se ha dicho de fiscales que abusan de las mujeres cuando están en un proceso de denuncia. En el marco de esta operación en Islas de la Bahía, la viceministra de Seguridad, oigan bien esto, Yulisa Villanueva, viceministra, asegura que sabe quién tiene en su poder a la joven Angie Peña, desaparecida hace más de 2 años en Roatán. Vamos, que si sabe que lo capturen, pues, que lo capturen. Estas declaraciones las tiene Carolina Martínez. Tras más de 2 años de la desaparición de Angie Peña en Roatán, Islas de la Bahía, la viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva reveló que se tiene certeza de quiénes están detrás del secuestro de la joven. Además, sin precisar dónde y cuándo, la funcionaria dijo que la joven de 24 años de edad fue vista recientemente. Sin embargo, aún no se confirma si la hondureña podría estar con vida. Y si sabemos quién se la llevó, esa persona tiene que entregarla. Y desde luego a eso es lo que más se le apuesta. La joven Peña, de acuerdo a las investigaciones, fue vista con vida en este año, pero si ya sabemos muchas de las investigaciones, qué es lo que nos están revelando, de quiénes son sus captores, pues vamos a seguir ese hilo hasta llegar al final. Tras el anuncio de la también especialista en medicina forense, Michelle Melgares, madre, y Lizzy Peña, hermana de Angie Peña, se pronunciaron con la ilusión de que la investigación pronto arroje luz sobre el caso y se haga justicia para la joven capitalina. De la misma forma, el progenitor de la víctima reconoció que el caso estuvo abandonado por las anteriores autoridades del Ministerio Público. Un poco esperanzador, con más esperanzas. Esperamos que las investigaciones, las líneas investigativas sigan por buen camino para dar con el paradero de nuestra hija lo cuanto antes posible. Sí, es lo mejor para todos. Para Gonzalo Sánchez, exdirector de Inspecciones Oculares, los detalles brindados por Villanueva no tienen mayor trascendencia, porque si asegura tener información en manos de quién está Angie, se pregunta por qué aún no se procede a montar una operación de rescate. ¿Saben dónde está? Que si ya está ubicada, entonces ¿por qué entonces no la van a traer y se la entregan a su familia? Yo no creo de que sea cierto lo que esté diciendo, porque este cuento lo venimos escuchando ya varias veces. Entonces no es posible que un caso tan emblemático como ese ya estuviera ella en el seno de su familia. Para otros sectores, los 26 meses que lleva desaparecida la joven muestra una debilidad de los entes operadores de justicia en el país, porque a lo largo de este tiempo se ha dado falsa esperanza a la familia. Estamos viendo es que hay complicidad entre operadores de justicia y quienes cometen estos actos ilegales. Esperemos que no sea el caso de Angie. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Muy bien. Yulisa Villanueva, delicado lo que ha dicho la viceministra de Seguridad. Y Gonzalo Sánchez, que fue director de órganos de investigación, un criminólogo, catedrático universitario. Si sabe dónde está, primero tiene que haber un operativo y ir a rescatarla. Dice don Gonzalo Sánchez que no le cree, pero tampoco una alta autoridad del Estado como la viceministra de Seguridad que diga eso, no le creemos, porque ¿cómo va a decir algo así una viceministra y no va a estar seguro? Pero como dije Gonzalo Sánchez, antes de decirlo creo que hubieran capturado o la hubieran ido a traer a la muchacha y entregársela a su familia, como dice Gustavo Sánchez. Dice Sánchez que no le cree a la viceministra, pero yo no creo que la viceministra sea tan irresponsable de decir un tipo de declaración como esa. ¿Qué piensas hoy? Además, imagine, hipotéticamente, si así fuese, si tuviesen la información, quien tenga en su poder a Angie Peña en ese momento, lógicamente, se escapa. Mire, ya pasó una vez aquí. Y se pone en riesgo la vida también de la joven. Ya pasó, y lo voy a decir. Una vez el expresidente Pepe Lobo, presidente, dijo a las 4 de la tarde exactamente lo mismo que Yulisa Villanueva.
dijo Pepe a las 4, ya tenemos información dónde está ubicado Alfredo Villatoro. A las 6 apareció muerto Alfredo Villatoro. Delicadísimo, y guarden eso, lo que ha dicho Yulisa Villanueva. Así es. Vamos a darle seguimiento. Tornar un poco irresponsable cuando usted sabe dónde está ubicado un delincuente que es buscado precisamente por la justicia. El licenciado Valladares montó operativo, como si ella sabe Gonzalo dónde Sánchez, está, lo que tiene que hacer es montar un operativo, agarrar a los secuestradores y a ella llevarla a su casa. Donde están desesperados por tener contacto con ella, y esto precisamente lo expresado por las autoridades genera un poco de esperanza de que Angie Peña se encuentre viva. Esto según lo expresado por especialistas forenses. Tras las impactantes declaraciones de la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, en las que afirma conocer en manos de quién se encuentra la joven Angie Peña, desaparecida el pasado 1 de enero del 2022, generaron diversas opiniones entre expertos. Para el reconocido médico forense Denis Castro Bobadilla, las aseveraciones han sido fuertes. Sin embargo, expresó que pese a que el hecho ocurrió hace 2 años, mientras las autoridades no hayan encontrado el cuerpo de Peña, se considera que sigue con vida. Y en esto el desaparecimiento de personas, que mientras no haya un cuerpo vivo o muerto, la persona, es decir, ese cuerpo estando con vida o encontrarse estando muerto, siempre la esperanza está y siempre las investigaciones tienen que continuar. Por otro lado, expertos en materia criminal son del criterio que la información emitida genera dudas sobre si es un anuncio con intenciones de provocar polémica o de verdad existen pruebas que sustenten las declaraciones, y de ser así, cuestionan el por qué los padres de la víctima desconocían sobre estos detalles. Si hace más de 2 años los padres de Angie han realizado una búsqueda tan fuerte, han estado frente a los medios de comunicación, frente a organismos que ayudan a la búsqueda de personas desaparecidas, y la doctora expresa estas noticias, cuando las personas que deben de conocer a detalle todo esto debería de ser la familia cercana de Angie. Pese a las afirmaciones, hay quienes consideran que es poca la posibilidad de que la joven se encuentre con vida. Sin embargo, exhortan a las autoridades a esclarecer con pruebas la verdad sobre el paradero de Angie Peña. Los familiares y toda la sociedad hondureña le exigimos a la viceministra de Seguridad, que al haber dado este tipo de declaraciones, que muestre las pruebas fehacientes para que todos estemos tranquilos y que podamos tener confianza de que esta chica esté viva y que pueda ser recuperada. Este es un informe para 11 Noticias. Dictan detención judicial para 5 miembros de la sección antimaras y pandillas. Precisamente ellos están siendo acusados por el delito de secuestro. En los juzgados de San Pedro Sula, tras la audiencia de los 5 agentes de la Vipanco involucrados en un secuestro agravado y otras agresiones sexuales en perjuicio de un testigo protegido, el juez de letras de lo penal dictó detención judicial en contra de los individuos. A brindar todos sus datos y desarrollarse la audiencia de declaración de imputado, que es en base a los delitos de secuestro agravado y de otras agresiones sexuales en perjuicio de un testigo protegido. Para expertos penales, desde hace muchos años, esta manera delincuencial de la institución era un secreto a voces, los cuales dejaron a miles de jóvenes capturados e enjuiciados de manera ilegal ante los privilegios inescrupulosos que obtenían bajo sus cargos. Ellos se han dedicado a extorsionar, a chantajear estructuras que supuestamente son criminales. Entonces vea qué peligroso que una unidad del Estado se dedique a cometer delitos en contra de estructuras. Esta unidad no solo es peligrosa para la ciudadanía en general, también es peligrosa para todos los operadores de justicia. Asimismo, analistas en seguridad afirman que solo una depuración o eliminación policial podrá combatir las bases criminales de agentes corruptos que atentan contra la justicia hondureña. Procesos de depuración en cualquier institución del Estado deben de ser una situación constante, no debe ser nada más una acción dirigida, sino que deben de haber procedimientos de denuncia, deben haber procedimientos ya preestablecidos de manejo de estas denuncias, con obviamente el grado de confidencialidad. En San Pedro Sula, 11 Noticias.
Esto es muy serio porque se ve salpicada la institución de velar por la seguridad de la población, porque en los últimos meses ya son 29 los policías activos que están siendo señalados o vinculados a diferentes delitos, entre ellos secuestro y robos millonarios. Suman 29 los miembros de la Policía Nacional involucrados en 5 distintos casos de supuesta corrupción en lo que va de los últimos meses. Todos en su mayoría agentes de investigación, acusados de sembrar evidencias, secuestrar personas, hasta extorsionar y abusar de la fuerza y millonarios robos. Situación que según expertos se debe atacar con una mejor estrategia para verificar qué tipo de personas ingresan a los cuerpos de seguridad. Los procesos dentro de la selección, que siempre hay personas que se cuelan. Vienen los compadrazgos, vienen algunos que se cuelan en los exámenes psicológicos, porque de repente puedan buscar la forma de cómo pasar el examen psicológico. Desde el CONADE se han pronunciado e instan a las autoridades de la Policía Nacional a resolver esta problemática. Ya la confianza y credibilidad que el pueblo les podría tener podría desaparecer ante estos últimos hechos. Nosotros, evidentemente, el Estado tiene que tomar medidas urgentes para tratar de realizar esta depuración eficaz de la Policía Nacional o de la Secretaría de Seguridad en su conjunto. Las autoridades aseguran que ante todo esto están buscando e investigan si hay más agentes involucrados en actos ilícitos. 29 pueden ser más, hay casos en proceso que todos los que son auditores de esta situación, de darle seguimiento a los policías corruptos o delincuentes infiltrados, ¿verdad? Vamos a tener que hacer. Este es un informe para 11 Noticias. Uno de los 7 miembros del jurado que ya había sido elegido por el juicio penal en Nueva York contra el expresidente Donald Trump fue descartado este jueves por el juez del caso, con lo que aún se requieren otros 6 para poder iniciar las vistas y después de que decenas hayan declarado que no pueden ser imparciales. La miembro del jurado recusada, que ya había juramentado para participar, una mujer identificada solo con el número 2, expresó su preocupación sobre la información que ha hecho que fuera identificada, pese a que sus nombres no son públicos. El tema del jurado fue atendido antes de reiniciar el proceso para elegir los restantes jurados hasta completar los 12 y 6 suplentes, algo que el juez designa para el caso de Trump, Juan Merchan, espera que se concluya el próximo viernes. El juez lamentó que se tuviera que descartar a esta persona y criticó a la prensa por haber publicado información que facilitó que la jurado fuera identificada y les pidió que por favor se abstengan de escribir sobre la apariencia física de los seleccionados. Trump se ha declarado no culpable de los 34 cargos que le imputa la fiscalía en el intento de ocultar pagos a Stormy Daniels, con ayuda de su entonces abogado Michael Cohen, que ha pasado de ser aliado del republicano a un enemigo y crítico del exmandatario y candidato a la presidencia. Este es un reporte para 11 Noticias. Mientras Trump se defiende de no ir a la cárcel y aún así encabeza las encuestas en los Estados Unidos para elecciones de fin de año, en Honduras la propuesta de una nueva ley de la Sisi presentada por la diputada Xiomara Zelaya vendría a fortalecer las facultades de investigación según diferentes sectores. Fernando Arteaga cubre el Congreso. En el momento que la Sisi llegue al país y se apruebe la ley especial presentada por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya, esa misión procedería como querellante autónomo y tendría facultades de acusador privado, lo que permiten un fortalecimiento en el actuar investigativo. Al ser querellante público, la Sisi va a poder presentar requerimientos fiscales de manera independiente, siempre con el acompañamiento del Ministerio Público, quien ejerce la acción penal pública en la Constitución. La otra novedad es que aquí vamos a ver si el Partido Nacional y el Partido Liberal acompañan la instalación de la Sisi. Este penalista considera que la aprobación de esa ley sería innecesaria para la Sisi. Sisi no es un organismo nacional para que sea creado por medio de una ley especial del Congreso. Entonces lo que debe hacer el gobierno de la República, si tiene voluntad política, es hacer el convenio con las Naciones Unidas
y establecer ahí en ese convenio cómo es que la CICI va a funcionar de acuerdo a las dos partes contratantes. Asimismo, la exrectora universitaria Julieta Castellanos ha manifestado que esa normativa únicamente ha sido presentada como un salvavidas. Es un planteamiento ficticio porque contiene los mismos elementos que ya Naciones Unidas, rechazó, como ser el financiamiento, que ellos insisten en que sea nacional, y en segundo lugar, el concepto de creyente autónomo es un concepto vacío. Por otro lado, desde la coalición anticorrupción ven con buenos ojos esta iniciativa. Parece positivo que esta iniciativa haya surgido del Congreso Nacional. Lo vemos como un insumo de mucha importancia para el debate, que permitirá precisamente colocar el tema de la CICI en la agenda nacional. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Siempre sobre este tema, como era de esperarse, en el Poder Ejecutivo respaldan la iniciativa de ley especial de Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, presentada en el Congreso Nacional por la diputada Pichu Zelaya, por lo que en una acción rápida ya se remitió oficialmente la comunicación a la Secretaría General Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para avanzar en la suscripción del convenio lo más pronto posible. Lo importante de esto es que precisamente nos permite tener muy claro, número uno, que esta es una comisión a la que se le garantiza autonomía, se le garantiza independencia, y en ese sentido se le permite tener la capacidad de ir en contra de intereses corruptos de manera general. Entonces, cuando se le reconoce la facultad de querellante autónomo, cuando se le reconoce la facultad de acusador privado, se le está dando a esta comisión internacional, como te digo, la capacidad de la mano de los operadores nacionales, como lo son en este caso el Ministerio Público, la Fiscalía, de investigar, de presentar ante las Cortes los resultados de sus investigaciones, de hacer la acusación directamente sin tener que depender de nadie más. La figura del querellante ha sido propuesta en esta iniciativa de ley para la llegada de la CICI, ha generado controversia en Honduras. Para el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, la figura del querellante adhesivo independiente para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en el país es lo más saludable para luchar contra las redes de corrupción, porque no requiere de una reforma constitucional, sino reforma al Código Procesal Penal, la que puede ser aprobada con 65 votos y no con 86 en la Cámara Legislativa. La opción del querellante adhesivo es probablemente la más idónea para que la CICI pueda venir lo más pronto posible, porque con el querellante adhesivo no hay necesidad de reformar la Constitución de la República. Pero la Constitución de la República es clara en su artículo 232. Establece en uno de sus párrafos que corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública en asuntos de su competencia. Será ejercida por la Procuraduría General de la República y las acciones que correspondan, en su caso, los particulares. Asimismo, tienen el Ministerio Público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense, lo que demuestra que sí se requiere de una reforma constitucional, dice esta ex magistrada del Poder Judicial. Para mi criterio bastaría reforma constitucional y aprobar esa figura donde se le permita no solo a la CICI, sino a todas aquellas personas que se consideren afectadas y no encuentren una respuesta en el Ministerio Público cuando se presenta una denuncia, presentar ¿verdad? Una acusación. Para otros expertos, la instalación de este mecanismo internacional ya murió, y ante este fracaso de su instalación en el país, lo adecuado es comenzar a fortalecer la Fiscalía General de la República. Mientras viene la CICI, aquí sigue habiendo corrupción, sigue habiendo impunidad, y deberíamos estar trabajando en fortalecer lo poco que tenemos de combate a la corrupción. Ahí está la UFERCO. De acuerdo a la iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional, la figura del querellante adhesivo será independiente y autónomo en las investigaciones sobre casos de redes de corrupción, pero al final el visto bueno lo dará el fiscal general del Estado, acción que desde ya algunos sectores consideran que será rechazada por Naciones Unidas. René Amaya, 11 Noticias.
Trasciende que el Congreso Nacional estaría consultando a la Corte Suprema de Justicia y también al Consejo Nacional Electoral si es legal aceptar la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Iroska Elvira, ha dado a conocer que el Congreso Nacional estaría consultando a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral si existe algún impedimento para que se le pueda aceptar la renuncia al designado presidencial Salvador Nasralla. En ningún momento se tiene que consultar al Consejo Nacional Electoral sobre la renuncia porque son atribuciones claramente establecidas al Congreso Nacional, lo indica el artículo 205, numeral 12 de la Constitución de la República, donde están las atribuciones del Congreso Nacional. Desde Libertad y Refundación explican que para tomar una decisión de este tipo se deben de realizar los estudios y las consultas necesarias. Recordemos que es primera vez que un designado está haciendo lo que Nasralla pretende con la renuncia y que es inscribirse para aspirar a una candidatura presidencial. Habrá que ver con un estudio, una opinión de la Corte de la Sala Constitucional si en el caso de él todavía tiene esa opción. Este abogado constitucionalista considera que no debe de existir problema alguno, ni se debe consultar a nadie para aceptar la renuncia. Absolutamente no existe ningún impedimento constitucional, por eso que el ingeniero Salvador Nasralla ha renunciado con anticipación al plazo que establece la Constitución de la República, el Congreso Nacional, de conformidad a sus atribuciones en el 205. El PSH se encuentra a la expectativa y esperan que a más tardar el próximo martes se acepte en el Pleno la renuncia de su máximo líder. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Por otra parte, desde la sociedad civil se avisora una completa anarquía en el Poder Judicial por las actitudes consideradas autoritarias de su titular. La negativa de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, de convocar al Pleno de Magistrados para discutir y resolver centenares de casos que se ventilan en el Poder Judicial, genera malestar e inquietud entre los magistrados de la oposición. El abogado Walter Miranda asegura que a medida transcurren las horas, la situación se anarquiza, lo que podría desencadenar en una crisis mayor en este poder del Estado. Sí, definitivamente, eso es una crisis. Reitero la invitación a que nos convoque al Pleno de Magistrados, continuar el que se inició el 7 de marzo, donde ya tenemos una agenda, la misma debe ser ratificada, aprobada la misma, para continuar con ese pleno y pues llevar a cabo esas decisiones que están ahí. Desde la sociedad civil demandan de la máxima autoridad del Poder Judicial respetar la ley, porque con sus actuaciones solo demuestra que no le interesa resolver el conflicto interno y los miles de casos que ahí se ventilan, sino llevar al Poder Judicial a una parálisis tal como ocurrió recientemente en el Congreso Nacional. Y es necesario entonces hacer un llamado hacia la presidenta de la Corte precisamente para que pueda someter a consideración las reuniones de pleno. Para los representantes de la sociedad civil, la actitud autoritaria de la presidenta Rebeca Raquel Obando solo contribuye a debilitar el Estado de Derecho y a la impartición de justicia, generando discrepancia entre los magistrados. Hay una mora que se viene arrastrando de años anteriores, pero también todos los que han ingresado en el presente año, la gente requiere de una respuesta en un tiempo oportuno y debido, y el problema es que está paralizado. La última convocatoria del Pleno fue el 7 de marzo del presente año, sesión que según juristas fue suspendida arbitrariamente por Raquel Obando, quien hasta ahora no ha dado una explicación a la sociedad que demanda de la transparencia y la democratización en el Poder Judicial. René Amaya, 11 Noticias. La tensión entre dos viejos rivales en el Medio Oriente alcanzó el punto más álgido cuando por primera vez en la historia Irán atacó directamente a Israel, lanzando una ofensiva sin precedente con aviones no tripulados y misiles contra territorio israelí, después de prometer represalias por un ataque a su consulado en la capital de Siria. Israel nunca se atribuyó esa agresión, pero se cree que estuvo detrás del bombardeo. Anteriormente, Israel e Irán estuvieron involucrados en una guerra en la sombra que dura años ya, en la que ambos atacaron objetivos del otro sin admitir responsabilidad. Estos ataques han aumentado considerablemente durante la guerra en Gaza, que estalló tras un ataque contra Israel perpetrado por Hamas el 7 de octubre del 2023, en el que según cifras israelíes murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles. Este es un informe para 11 Noticias.
Acaban de confirmar medios internacionales que en este momento Israel ha atacado 4 ciudades iraníes. Así lo confirman medios estatales iraníes y sugieren que fue un ataque con drones contra la provincia de Isfahán en el oeste de Irán y que se ha llevado a cabo precisamente por grupos israelíes en la región del Kurdistán, en el norte de Irak. Alexander y Giselle van a trabajar en este momento para ampliar esta noticia que acaba de brindar de este ataque israelí a Irán. Empresarios califican de positivo el acercamiento de la presidenta hondureña Xiomara Castro con los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Víctor Valladares. Felicitamos esa reunión con la Cámara de Comercio que representa a una ciudad, a San Pedro Sula. Así califican desde la empresa privada a la reunión sostenida entre la presidenta de la República, Xiomara Castro, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Y por eso el COEP, como un representante de todos los actores empresariales a nivel nacional, también estaría interesado en tener una reunión para poder hablar ampliamente de los principales temas que demanda o que representan un desafío. Para la expresidenta de los empresarios, Juliette Handal, estos acercamientos son importantes, ya que el gobierno y la empresa privada juegan un papel fundamental en el desarrollo económico y social de Honduras. Porque al final lo que queremos y tenemos como objetivo es que todo camine bien en nuestro país. Yo creo que el sector privado es importante y debe mantener lo que siempre he dicho, ese diálogo que he reclamado constante con el gobierno. Julio Raudales, también directivo del COEP, considera que ya es tiempo de poner de lado la actividad política y enfocarse en los temas que realmente interesan a la población. Es una pena que aquí en Honduras, con tanta pobreza, todavía nos tomemos tanta cantidad de recursos, sobre todo los partidos que están en el poder, o sea, las fuentes oficiales, para hacer más y más política que es totalmente infructuosa para el desarrollo, ¿verdad? Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, gracias a mi compañero Víctor Valladares. También ahí tenemos un tip de Héctor Manuel Zelaya que dice: el secretario privado de la presidencia, importante reunión con Daniel P. Erickson, director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos de América Latina en la Casa Blanca. Dice Héctor Zelaya que abordaron temas cruciales como los desafíos económicos que enfrenta nuestra región. Agradezco su productiva plática y profundo conocimiento sobre América Latina. El ferrocarril interoceánico de Honduras es un importante proyecto que conectará el comercio mundial, ha dicho Erickson, Reina y Javier también en este informe desde los Estados Unidos del secretario privado de la Presidencia de la República y quien coordina este tren interoceánico, Héctor Zelaya. Los cortes de energía en el Valle de Sula dejan pérdidas diarias por el orden de 10 millones de lempiras, nos informa la periodista Shirley Martínez. Aflicción, tristeza e indignación son algunas emociones que afectan a los comerciantes producto de los racionamientos de energía eléctrica en el Valle de Sula, generando pérdidas de hasta 10 millones de lempiras al día. De aquí en adelante los racionamientos sean menores, igual que los cortes intermitentes que dañan muchos aparatos eléctricos, tanto en los hogares y en las empresas, y esto generan costos y pérdidas que tenemos que seguir asumiendo. De alguna manera nos hemos ido adaptándolo a esas pérdidas que se nos generan, ¿verdad? Pero definitivamente esto nos continúa generando prácticamente que sigamos en un estancamiento como empresa, no podemos tener ese crecimiento. Los afectados reconocen que los apagones han mermado comparado a años anteriores. Sin embargo, los racionamientos generalmente son de 8 horas, lo que provoca siempre una crisis en los negocios. Han afectado de todas formas. Primero por el calor terrible que hay, por la bulla que generan esas máquinas ahí funcionando y porque a los comerciantes que venden productos perecederos se les arruina. Por otro lado, enfocan que algunos emprendedores ejecutan conexiones ilegales de energía, sobrecargando las líneas y al final se produce un racionamiento obligatorio, perjudicando a aquellos
que si cancelan este servicio público. Facturas promediadas provocaron que gran cantidad de personas que estaban cumpliendo con su pago tuvieran que conectarse ilegalmente. Y esto ya muchas personas ya lo hicieron una costumbre, por lo tanto también hay que irse corrigiendo para que todos contribuyamos con la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Crece el número de familias que dependen de las remesas según el informe de los empresarios y la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Más de un 27% de los hogares hondureños ya dependen de las remesas como su principal fuente de ingresos, de acuerdo a un informe elaborado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Esto habla entonces de cambios estructurales que se están viendo a nivel de justamente la dinámica económica a nivel de la familia. Esto no es saludable, ¿no? No es saludable para la economía, no es saludable para el aparato productivo y no es saludable para el desarrollo de la nación. Esta situación se da con mayor índice en algunas zonas del país, donde las fuentes de empleo son casi nulas, según lo revelado en este estudio. Las familias hondureñas demuestran que tenemos que enfocarnos en temas como la pobreza, el desempleo, los salarios y la inflación. Para las familias hondureñas estos temas representan los principales desafíos, los temas prioritarios de país. De acuerdo a economistas del Foro Social de la Deuda Externa, en los últimos 20 años, las remesas también se han convertido en la principal fuente que dan sostenibilidad a la economía del país en general. Es importante porque las remesas tienen una relevancia macroeconómica. ¿Por qué? Porque hoy en día son uno de los principales rubros que tenemos de captación de moneda extranjera, dólar, ¿verdad? Que es nuestra moneda de referencia, y eso nos ayuda a estabilizar. El año anterior, Honduras registró ingresos por remesas superiores a los 9.000 millones de dólares. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Un voraz incendio en el municipio de Aguas, gracias a Dios, cobra la vida, oigan bien, de 2 niños. Una niña de 2 años perdió la vida tras resultar con quemaduras graves producto de un incendio que consumió su vivienda en el municipio de Aguas, ubicado en departamento de Gracias a Dios, quien fue trasladada a la capital, que por la gravedad de las lesiones no resistió a la intervención. Asimismo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de otro menor durante este incidente. En ese traslado o en ese trayecto del aeropuerto hasta el hospital de niños quemados fue donde la menor entró en parada cardíaca, llegó sin signos vitales y rápidamente el equipo de especialistas del Centro Hondureño para el Niño Quemado inició un proceso de RCP que duró aproximadamente 15 minutos sin tener los resultados esperados por el equipo de médicos y familiares. Los expertos señalan que cuando las personas sufren quemaduras de 3er y 4º grado tienen menos posibilidad de sobrevivir, y en un niño de esa edad no tiene la capacidad de resistir a cirugías de alta complejidad. Entre el 60 y el 70% de su cuerpo quemado con quemaduras grado 2B, 3. Generalmente estos pacientes requieren de múltiples intervenciones quirúrgicas. La condición clínica de la menor era reservada debido a que presentaba lesiones en el 72% de su cuerpo, que según el diagnóstico preliminar, el traslado fue complicado para la salud del infante. Sin embargo, las autoridades municipales costearán los gastos fúnebres debido a que los familiares perdieron todo en esta tragedia. Ahora pues toca ayudar con los gastos fúnebres porque trasladar a un fallecido hasta el departamento de Gracias es sumamente oneroso, así que aquí estamos acompañando a mi gente, acompañando a mi pueblo y agradeciendo el esfuerzo que hizo Fundaniquem. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Sin duda una gran tragedia. En otros temas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición a Sergio Ramón Rodríguez por la presunta violación de sus derechos al ser condenado en el caso de la ambientalista Berta Cáceres. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CID, admitió una petición concerniente a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, condenado por el asesinato de Berta Cáceres, para investigar posibles violaciones de derechos humanos de las que ha sido víctima en el contexto del proceso judicial incoado en su contra por la muerte de la ambientalista. La petición argumenta que Rodríguez, quien se ha declarado inocente desde el inicio, no podría haber sido el autor intelectual del asesinato, ya que no hay una prueba
prueba de complicidad. Los apoderados legales de Rodríguez Orellana a la vez se sustentan en que el perito mintió sobre las afirmaciones que formuló en contra de su representado. Este proceso inició con una acusación con un hecho construido y construido sobre la base de prueba falsa. De hecho, lo que en un inicio se informó a Sergio Rodríguez es que era llamado a los estrados judiciales o a la investigación por unas amenazas que él había dirigido contra la señora Berta Cáceres. Igualmente, eso se sostuvo, pero ya para el momento en el que inicia el proceso, la teoría del caso va cambiando conforme se van corroborando que las imputaciones por las que está haciendo el Ministerio Público o iniciando las investigaciones, pues no tienen asidero probatorio. En el desarrollo de investigación iniciado por la muerte de Berta Cáceres, el exgerente ambientalista Sergio Ramón Rodríguez fue llamado a declarar por una denuncia sobre una presunta amenaza que él había proferido en su contra. Sin embargo, en esa comparecencia nunca se le preguntó si había tenido comunicación con Cáceres y se le ocultó que estaba siendo investigado por su muerte. A Sergio se le condenó sin haber prueba suficiente y eso es lo que hemos alegado nosotros en su recurso de casación. Lamentablemente los tiempos no han funcionado. Sergio hoy ya tiene 8 años, casi 8 años de estar en prisión preventiva, porque él fue capturado el 2 de mayo del 2016. Su sentencia de casación no se ha resuelto, a pesar de que fue interpuesto el recurso el 20 de enero del 2020. Ya es un recurso que lleva más de 4 años y por esa razón la Comisión Interamericana ha dicho de que ante la inefectividad de ese recurso de casación que se muestra inútil, es necesario admitir su demanda. El informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puntualiza que la resolución del caso de Rodríguez será vital para determinar el compromiso del Estado con los derechos humanos y con la verdad en el caso de Berta Cáceres. Este es un informe para 11 Noticias. Vamos a cambiar de tema, noticias positivas, para hablar de Shin Fujiyama y además la heroica hazaña de correr 250 kilómetros y además lograr recaudar más de 2 millones de lempiras para la construcción de una escuela en Tegucigalpa. Llegó a la meta. Tras toda una jornada y 40 intensos kilómetros, el youtuber japonés Shin Fujiyama cruzó todo el Distrito Central, desde Lolo hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde fue recibido por los niños de la Escuela Experimental de la máxima casa de estudios. Fujiyama mismo asegura que hubo momentos difíciles, pero su amor y esperanza por el futuro de Honduras lo motivó para llegar hasta el final y lograr recaudar más de 2 millones de lempiras para la construcción de escuelas. Porque son miles, millones de personas quienes se han unido a ese reto loco. ¡Gracias, Honduras! ¡Gracias! Para los sueños de los niños de Honduras. ¡Muchas gracias! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! La travesía fue dura. La carretera entre San Pedro Sula y Tegucigalpa es montañosa, pero no impidió a muchos hondureños unirse a la causa y donar con la esperanza de que esta obra inspire a todos a sumarse por la educación de Honduras. Hay que apoyar a Shin porque él no es de aquí y es de admirarlo. Gracias a Dios porque él ha sido bueno y hasta este momento él los ha sostenido. Los padres de familia se sienten con esperanzas y hacen un llamado a todo Honduras, unirnos y sacar adelante a este país, y que esta sea una reflexión para todos de cómo un extranjero tuvo que venir a hacer esto por los niños hondureños. Un hombre que está dando un gran ejemplo, la verdad, y estamos muy orgullosos de un hombre que no es hondureño y nos está dando un ejemplo enorme, por eso estamos aquí apoyando. Para los niños de acá de Honduras. ¿Vale la pena? Porque son los niños del futuro. Sí, el futuro de la nación, como dicen. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Continuamos con más información a esta hora de la noche. Le damos a conocer del presunto delincuente en asalto. Ha matado a un cobrador de bus sin esperar que el conductor de esta unidad de transporte haría justicia con su propia mano, liquidándolo. Y esto ha ocurrido en el barrio Barandías de San Pedro Sula. A
través de un video viral en redes sociales se observa el momento preciso cuando dos asaltantes realizaban sus fechorías en el interior de una unidad de transporte en barrio Barandillas de San Pedro Sula. Rápidamente uno de los delincuentes le disparó al ayudante, quien muere al instante, y el motorista, al observar el desenlace de su compañero, confrontó al malhechor. Posteriormente lo sacó de la unidad, lo arrastró hasta un costado donde lo amarró y le propinó una fuerte golpiza hasta causarle la muerte. El cobrador de la unidad del transporte fue identificado como Eduardo Osorio, de 31 años. La población, cansada de la delincuencia y la falta de respuestas por parte de las fuerzas de seguridad, obliga a la población a hacer justicia con sus propias manos, señaló el representante del rubro del transporte en la región norte. La muerte del ayudante de transporte el día de hoy, esto es muy lamentable, y vemos también la impotencia de lo que es la misma ciudadanía, donde con sus propias manos tuvo que liquidar también a lo que es uno de los asaltantes. Yo creo que ya es tiempo de que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, pueda hacer el buen uso de la inteligencia de la policía. Esta escena además reveló la ineficacia de equipos de seguridad conformados para proteger a este sector, que no ha logrado mermar la violencia y la extorsión. Delincuencia común sigue haciendo de la suya, hay asaltos, hay robo de vehículos, robo de celulares, y hay personas que han perdido la vida, inclusive en sus domicilios, por asaltos a residencias. Para que la delincuencia en Honduras no se pueda bajar, se tienen que crear fuentes de empleo, pero empleos que paguen salarios dignos, donde los hondureños gocen de beneficios y puedan tener una vida decente. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Entre tanto, también en la zona norte de Honduras, sin piedad, asesinan a un presunto ladrón que recientemente había sido dejado en libertad. Estos fueron los rostros de los criminales capturados por diferentes delitos en la ciudad de San Pedro Sula en menos de 24 horas y que, pese a las numerosas pruebas, fueron dejados en libertad, generando una histeria en la ciudadanía que horas después tomaría la justicia por sus manos, asesinando y dejando un culminante mensaje de ira. La persona, ¿verdad? El día de ayer se maneja que fue puesto en libertad, ¿verdad? Por lo mismo, porque no existieron denuncias formales en su contra, a pesar de que se le encontró con varias evidencias de las prendas que había despojado a sus víctimas. Porque pese a que había varias pruebas, como decir, videos, ¿verdad? Donde se puede observar ahí a este joven, lamentablemente el fallecido, en compañía de otros cuando hicieron estas actividades. Pero independientemente de eso, no fue causa suficiente, porque parte fundamental del proceso es la denuncia. Según investigaciones policiales, los jóvenes detenidos en diferentes lugares de la zona norte ya habían sido capturados en reiteradas ocasiones sin obtener una denuncia que encaminara a cumplir con los procesos judiciales. Una falencia que continúa interfiriendo en los procesos, ya que muchas víctimas, por temor a represalias, ejecutan la ley a su manera. No acuden, aún así, a interponer la denuncia, a formalizar la denuncia. Únicamente queda en el ojo del ciudadano que el hecho ocurrió. Aquí hay hechos de violación, hechos de extorsión, en diferentes ámbitos delictivos. Muchas veces esos casos quedan en impunidad. La manera metódica de los homicidios, para muchos expertos en seguridad, revela una crítica estabilidad mental de los sanpedranos, producto de la ola de violencia que es aplicada sin piedad a los sectores más vulnerables del país. Estamos presenciando el deterioro de la salud mental de un pueblo, estamos presenciando el sentimiento de indefensión que existe dentro de los pobladores. Ayer vemos que, a pesar de haber un estado de excepción en el cual no conocemos los resultados de todo este tiempo que ha estado, más bien surgen críticas al respecto. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Muy bien, lamentable lo que está pasando en ausencia de justicia. La población se está tomando precisamente, justiciando a los presuntos delincuentes. Veíamos cómo pues un jovencito que había reconocido haber participado en varios asaltos apareció pues asesinado y con un rótulo sobre su cuerpo, porque las personas consideraban precisamente injusto que lo hayan dejado en libertad. Entre tanto, también fue asesinado a pedradas este pues asaltante, y que mató también de un disparo en esta unidad de transporte a un ayudante de autobús.
Aquí en el acto de en medio, otro delincuente asaltante fue amarrado, fue golpeado y presentado ante las autoridades también. Ya son varios hechos. Esto es lo que está pasando en Honduras al no encontrar justicia. La población se está cansando. Pero bueno, les vamos a ampliar en nuestra nota internacional lo que les mencionábamos anteriormente de este ataque de Israel a ciudades ahí en Irán. Entre tanto que han pedido a las personas, a la población iraní que abandone los aeropuertos. Veamos esta nota. Israel lanzó un ataque contra Irán en represalia por el bombardeo que sufrió el fin de semana de parte de ese país, reportaron en las últimas horas los medios estadounidenses. Las cadenas ABC y CBS informaron sobre los ataques perpetrados la primera hora del viernes en Oriente Medio, al citar a altos funcionarios estadounidenses. Irán activó su sistema de defensa aérea sobre varias ciudades, según medios estatales locales, después de que la televisión oficial del país dijera que se habían oído explosiones cerca de la ciudad central de Isfahan. Israel había advertido de que atacarían a Irán luego de que ese país le lanzara centenares de misiles y drones en la noche del pasado sábado al domingo, la mayor parte de los cuales fueron interceptados. Esa ofensiva iraní se produjo tras el ataque que destruyó su consulado en Damasco y que ha atribuido a Israel. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, autoridades de iraní han manifestado que han interceptado el 99% de estos drones que pues han sido lanzados sobre estas ciudades en este país. Y además se conoce también, licenciado Raúl Valladares, que ha aumentado en un 4% el precio del petróleo internacional luego de este ataque. Bueno, ojalá que... Es que acaba de haber un ataque, Marlon. Pero bajó el... Israel atacó a Irán. Entonces, Hoy, hace un momento. Entonces, al pasar eso, se habla ya de un 4% de incremento al petróleo. Ojalá se calmen las cosas en el mundo. No está fácil. Nos vamos, ya estén pendientes, Marlon Mejía tiene una esplendorosa información del deporte del fútbol, especialmente los juegos hoy en Europa. Un momento, Marlon Mejía con ustedes. Buenas noches. Estén bien. ¿Cómo fue?